Micrófono. Bueno, repito. Muy buenos días. Damos por iniciada la sesión entonces. Y no sé si tenemos cuenta, señor secretario. Muy breve, señora presidenta. Se ha recibido un documento elaborado por don Eduardo Baeza, que nos acompaña, analista de Biblioteca del Congreso Nacional, sobre el marco regulatorio aplicable a las plantaciones frutales en la era de cerro, en Chile y el extranjero, el cual ya fue enviado a sus correos electrónicos. Precisamente Eduardo Baeza ahora va a exponer respecto de las plantaciones en la era de cerro. También Flavia Liberona, que está en proceso de conexión. Muy bien. Bueno, quiero aclarar a los colegas, efectivamente solicité esta sesión, el trabajo que ha hecho don Eduardo Baeza en la biblioteca y también los representantes de Terram, porque nos parece importante, ya que también participamos nosotros, agricultura, recursos hídricos y medio ambiente. Entiendo que los tres somos comisiones unidas respecto a la ley de riego, que ustedes saben que ha tenido una tramitación algo compleja y que está todavía pendiente. Y por lo tanto creo que es muy importante, es uno de los temas que se ha debatido, yo creo que valía la pena, eso, por un lado. Y por el otro lado, porque, como ustedes recordarán, acordamos un plazo de indicaciones en definitiva para eficiencia hídrica, que es muy importante salir adelante, para el viernes, para este jueves. Pero esta era la última sesión que teníamos y no alcanzamos a que estuvieran listas antes. Hubiese sido deseable, y sobre todo para mí muy deseable, que hemos podido ver esas indicaciones de eficiencia hídrica, pero recién hasta el jueves al mediodía. Entonces aprovecho también para señalarles lo siguiente, si estamos de acuerdo. Falta el senador Latorre, pero bueno, como no están las indicaciones, por un lado. Por otro lado, todavía no se cumple el plazo que le dimos para Directemar para que nos pudieras entregar el nuevo informe, que es muy relevante en relación a la calidad del agua. Ustedes se recordarán que Directemar tiene que hacer nuevamente un informe en relación a las muestras, pero no solo eso, sino que colaborando para que pudiesen hacer, digamos, más próximas a las laderas y poder de esa manera tener claridad si efectivamente tiene incidencia o no tiene incidencia lo que se ha dicho como una de las hipótesis que podían ser derrames o que vienen desde las propias laderas con asentamientos irregulares, que estuviesen influyendo en la presencia de los coliformes fecales que se han detectado y que ya efectivamente lo que hay que hacer ahora es saber quién los produce. Entonces, esa sesión va a quedar para más adelante en cuanto tengamos el nuevo informe Directemar y yo sugeriría repetir lo que hemos estado haciendo, o sea, recibir el informe Directemar y ahí ver, por supuesto, la presencia de la CIS, la presencia de la comunidad, la presencia de la empresa, en fin, los actores que han estado presentes. Dicho aquello, quiero sugerir, vamos a esperar cuando llegue el senador Latorre. ¿Viene el senador Latorre, perdón? Sí. Entonces vamos a esperar después al senador Latorre por algo que yo quería plantearle a ustedes como comisión. Si no hay cuenta, don Eduardo, entonces podemos iniciar nuestra sesión escuchando, por supuesto, a la biblioteca y después al representante de Terram. ¿No tenemos cuenta? Ah, la hizo. Ah, nada más. Ah, yo pensé que había algo más. Muy bien. ¿Está con problema? Vamos a escuchar. En el intertanto, mientras van arreglando eso, les quiero comentar, como les explicaba, este es un tema que ha resultado un tanto polémico en la ley de riego. La Cámara de Diputados prohibió cultivo en las laderas. Entiendo que hay una indicación del Ejecutivo que de alguna manera va a tomar aquello, no en cuanto a la prohibición, pero sí que debiera someterse a una regulación que debiera hacerla el Servicio Agrícola Ganadero. Entonces, este es un tema que yo creo que tiene bastante relevancia y como nosotros participamos en esa comisión y ya que no pudimos hacer calzar las indicaciones para eficiencia hídrica y ya que tampoco calzaba con el propio tiempo que nosotros le dimos a Directemar para que pueda hacer este estudio que es muy relevante, considerado necesario que podamos abordar este tema para mayor conocimiento, ya que había una investigación que había hecho justamente el investigador Eduardo Baeza.
Por esas razones, entonces, nos ha parecido prudente abordar este tema. Así que lo vamos a escuchar con mucho gusto. Ahí está apagado. Ahí ya, perfecto. Buenos días, señora presidenta, senadora, senador y los demás miembros de la comisión. La verdad es que hubo un percance técnico, traía una presentación, por razones que desconozco, debe ser porque nos hackearon la semana pasada los correos electrónicos o hubo un perfecto técnico. Pero parece que fue un defecto técnico. En realidad la palabra hackeo la retiro porque no sería demasiado, pero sí hubo un problema complicado con los correos electrónicos la semana pasada y la verdad es que ahora yo mandé la presentación y me acabo de enterar que no han ni siquiera entrado los correos acá a la comisión ni el correo personal de Jorge, digamos. ¿Ah? Pero a nosotros nos interesa saber si esto es un tema usual o estamos también teniendo mayor problema, porque no vamos a crear ninguna psicosis, pero creo que como con responsabilidad tenemos que saber ni más ni menos si el Congreso... Lo que pasa es que en primera instancia se habló de hackeo. Esto fue la semana pasada, pero la verdad es que después eso se desechó, esa hipótesis, y quedó en un desperfecto técnico de los correos electrónicos, los cuales están en vías de solución. Ajá. Si es la primera vez que ocurre en esta magnitud, sí. La verdad es que no había ocurrido antes. Por lo tanto, es un tema que está ahí, se está viendo y se está solucionando para poder tener acceso desde los teléfonos a los correos institucionales, como lo hacíamos hasta la semana pasada. Así que eso. Pero al parecer seguimos con los problemas porque, como les decía, acabo de enviar un par de correos o a dos direcciones la presentación de hoy día y la verdad es que no han llegado. Y lo chequeé, llamé a la oficina, le dije que se metieran a mi computador, que vieran los correos y fueron enviados y van con el archivo adjunto. O sea, no han llegado. Ese es el tema. Bueno. Interesante lo que te está diciendo. ¿Cómo? No sé si llegan a otra parte o no han llegado, pero es raro, porque si están enviados y están con los archivos, deberían llegar. Y esto lo digo porque es preocupante, porque obviamente interfiere en el normal desenvolvimiento de lo que tiene que ser el trabajo con las comisiones, y es muy importante lo que la biblioteca vaya aportando a las distintas comisiones. En fin, estaremos pendientes si en algún momento llega, excelente noticia, pero mientras tanto supongo que está en condiciones de poder explicarnos. Por supuesto. Va a ser bastante más general como de lo que hubiese querido, pero sí. Cuando llegue el correo le vamos a pedir, por supuesto, al secretario que nos hagan llegar de todas maneras la presentación, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Ya, señora presidenta. Bueno, por su intermedio, entonces les presento, o trato de presentar, digamos, en las mejores condiciones lo que tenía preparado para hoy. En definitiva, la pregunta de investigación para nosotros, digamos, que surgió de acuerdo a lo que usted planteó, la verdad que es bastante relevante, ya que en Chile no es un tema resuelto, es decir, no existe una legislación específica que diga relación con los cultivos en ladera, ¿ya? Pero sí existe, ¿no es cierto?, una serie de cuerpos legales que de manera más o menos directa, ¿no es cierto?, pueden ser aplicados, son aplicables, ¿no es cierto?, a este tipo de actividades económicas, ¿ya?, o este tipo de producciones en ladera. Bueno, antes de eso y meterme al tema de los cuerpos normativos, ¿no es cierto?, voy a comentar, digamos, cuáles son las consideraciones que se deben tener para este tipo de cultivo. Primero que nada, son cultivos que se realizan en suelos de capacidad de uso 7-8, que en definitiva se consideran como suelos no arables, ¿no es cierto? Es decir, de baja capacidad productiva, ¿no es cierto?, en términos agrícolas. Ajá. No así forestales y ganaderos y como utilidad desde el punto de vista del paisaje, digamos. ¿Ah? Pero no son suelos arables. ¿Ah? Aunque en definitiva la ley de bosque los define para efectos de la producción forestal, ¿no es cierto? Los define como arables, ¿no es cierto?, de manera moderada, ¿ya? Pero para la producción forestal, no para la producción agrícola. Otra consideración importante es que, en definitiva, y de acuerdo a la evidencia, sí genera problemas, sobre todo, y yo diría que el gran problema, y así lo han visto los chinos, digamos, desde los años 50, es un problema serio de erosión, ¿ya?
Todo esto dependiendo de las pendientes, por supuesto, ¿no? Pero pensando en que las pendientes, en definitiva, que se utilizan son por sobre el 30% muchas veces. Entiéndase 30% imagínense un plano, ¿no es cierto?, horizontal, ¿no es cierto?, paralelo, digamos, a la superficie de la Tierra, de 100 metros, ¿no es cierto?, y la diferencia entre punta y punta, ¿no es cierto?, son 30 metros. Eso es 30%. Si la diferencia de cota es de 40 metros, dentro de este plano de 100, un 40% pendiente. ¿Ok? Eso es importante decirlo porque, en definitiva, la ley y los cuerpos legales hablan de porcentaje de pendiente. ¿Ya? Por eso que es bueno definir bien lo que es, cómo se mide la pendiente en estas leyes, digamos, o estos cuerpos legales. Premodulación. Pero perdón, también, una interrupción. Eso que te decía es en nuestro caso, e internacionalmente también se define así por porcentaje, 30% o X o no. En los países que yo revisé, por ejemplo en Estados Unidos, en China, se usan porcentajes. En Europa también. Y en Estados Unidos, de hecho, acá en Chile yo le decía que se ocupan solo de 30% hacia arriba, en muchos casos, y resulta que en Estados Unidos entre un 15 y un 25% ya se considera una pendiente que es peligrosa desde el punto de vista de la producción agrícola, ¿cierto? En cierto tipo de producción, es decir, cuando hay mucho movimiento de suelo. 15 a 25%, es decir, por debajo de las pendientes que se utilizan en Chile en varios sistemas de producción en ladera. No obstante, Estados Unidos recomienda que ya se empiece a regular desde el 15% de la pendiente. Se empiece a regular desde el 15%. Por lo tanto, eso nos da luces, en definitiva, que incluso hasta en términos de pendiente estamos bastante al debe. O sea, hay que... Dígame. Lo que hay que considerar también que una pendiente bajo el 15%, uno puede entender que son cultivos agrícolas, pero por sobre eso, un 30%, ahí hay cultivos que son frutales. Y por eso el tema del bosque, el bosque también lo asimila seguramente al tema de los frutales. Y en nuestro país, gran parte de las laderas, sobre el 15%, son plantaciones frutales, no son agrícola tradicional. Yo creo creo eso es lo que está... es verdad, y eso hay que, por eso le digo, que ahí entra un tema casuístico y hay que ver caso a caso, pero en definitiva, desde el punto de vista de las recomendaciones generales, cualquier intervención que uno haga a la ladera debiera ser regulado. Pues, claro, porque la ventaja que tiene, la ventaja del riego en frutales, ¿cierto? Es, ahí está la tecnificación, yo lo que sigue. Y si hay tecnificación en riego para agricultura tradicional bajo el 15% o del orden del 15%, eso también es posible. Si aquí gran parte de los campos tienen pendientes que están de 10, 15%, eso no tiene ningún problema para el tema de los cultivos tradicionales. Y estoy de acuerdo, y con las medidas que correspondan, digamos. Sin duda. Pero sí hay que regular el tema de la pendiente, hasta dónde se puede. ¿Qué es lo que es una pendiente? Exactamente, Vamos a y hasta dónde se puede. Que siga don Eduardo exponiendo, que es lo interesante que quiero determinar, pero porque... Sí, y otras consideraciones saliendo yo creo que del tenemos tema... que seguir y después vamos viendo, y digamos, otras consideraciones las dudas tienen que ver con la biodiversidad, ¿ya? Estamos hablando de flora y fauna, ¿ya? Nuevamente, si nos vamos a la regulación forestal, claro, ahí está estipulado que en definitiva no se puede sacar sobre el 45%, no se puede sacar vegetación nativa. ¿Ok? Sobre el 45%, ¿ya? Eso está en el artículo 5 de la ley de bosque. Y clarísimo. Pero ¿qué pasa entre el 30 y el 45? Y es más, si uno lee el último punto de ese artículo, dice que en definitiva, salvo, o sea, no se puede sobre el 45, salvo que un plan de manejo sí lo permita. O sea, en definitiva, no es un tema cerrado, ¿ya? Porque si el plan de manejo lo permite, ¿no es cierto?, con una justificación, por supuesto, técnica correspondiente, sí se puede, ¿no es cierto?, o se podría eventualmente, ¿no es cierto?, sacar o retirar esa vegetación nativa. Si es así como lo plantea... yo le aseguro que todo, que aquí la CONAF, las autorizaciones que ha dado la CONAF, porque en toda un 45% es una pendiente bastante, diría yo, sencilla, considerando que aquí un cuadrito de 90 grados y 45%
seguramente los autores... 20 y algo de grados, más o menos. ¿Cuál? Si lo mido en grados, un poco más del orden del 20 grados de Sí, inclinación. pues si los grados son los mismos, si de un punto, tomado desde un punto, los 90 grados está clarito cuál es. Pues entonces, Sí, no, está un claro. 45%, seguramente las autorizaciones que ha dado el CONAF en este caso, ha sido sacar el bosque nativo en gran parte de las plantaciones que tenemos en nuestro país. Pues. Exactamente. Vamos a hacer lo Exacto. siguiente, No, sí, vamos a dejar las es observaciones así, para es después. así. Señor Castro, si es posible. Autorizado por plan de manejo, sí, es Bien, así. siga con su La ley lo exposición, permite. vamos a dejar menos interrupciones y vamos a esperar que termine. Es lamentable que no hayamos podido ver escrito, por supuesto, que es bastante Sí, más no, eso fácil en todo seguirlo, caso, pero siga tranquilo y todas las observaciones, preguntas, todo se van a hacer después, por favor. Dijo Así claro que adelante, que, señor Valls. presidenta, que no lo digo yo, lo dice la ley. Además me queda clarísimo, ya, así que nos no queda lo digo yo. clarísimo, es la ley. Y en definitiva está todo supeditado a planes de manejo, en definitiva hay toda una ingeniería detrás, ¿no es cierto?, que hay que cumplir. Eso está clarísimo. ¿Ya? Y la verdad es que hay que ver caso a caso, como conversábamos recién, senador. O sea, tiene que ver caso a caso. No en todos los casos, digamos, ocurre todas estos fenómenos, ¿no es cierto?, y estas problemáticas que se describen en la literatura. Digamos. Hay problemas con la disponibilidad de aguas abajo, entiéndase en el plano, básicamente cuando se intervienen manantiales y cursos de agua, ¿no es cierto?, en la pendiente. Por lo tanto, nuevamente la ley de bosque lo que hace es prohibir, ¿no es cierto?, a una cierta distancia que se intervengan esa vegetación, lo cual me parece bien y así debiera ser, esa vegetación, digamos, que bordea, ¿no es cierto?, la ribera de estos cursos de agua, para proteger justamente, ¿no es cierto?, los cursos de agua y evitar que se afecte la disponibilidad, ¿no es cierto?, de agua en el plano. Por lo tanto, si esto no se cumpliese, por supuesto que estamos fuera de la ley y habría que, ¿no es cierto?, la instancia correspondiente debiera, ¿no es cierto?, supervigilar eso, ¿no es cierto?, y aplicar las sanciones que correspondan. Y yo diría, y una cosa que no es menor, porque ya hemos hablado de cosas netamente técnicas y relacionadas con el medio ambiente y con la biodiversidad, pero hay un tema de mercado. En definitiva, acá se dice que existe un potencial efecto, o podría existir un potencial efecto negativo, ¿no es cierto?, en los mercados, porque perfectamente nos podrían acusar, ¿no es cierto?, si este tema se hace muy sensible, como en los países europeos, por ejemplo, porque existe en definitiva un marco regulatorio de la Unión Europea que hizo relación con protección de suelo. Por lo tanto, hay una sensibilidad, ¿no es cierto?, en Europa, y nos podrían acusar perfectamente, como ya ocurrió en los forestales, de dumping ambiental. ¿No? En definitiva, ¿quién asume los costos ambientales, ¿no es cierto?, de degradar una pendiente? Y por ende, ¿no es cierto?, como en Chile no se asumen esos costos y los productos entran con precios competitivos al mercado europeo, ¿no es cierto? Oye, pero ese precio no tiene reflejado, ¿no es cierto?, el efecto potencialmente, insisto, negativo que pueda tener, ¿no es cierto?, sobre la degradación de esta ladera. Por lo tanto, eso se conoce como dumping ambiental, de uno de los ejemplos. Digamos. Y por qué no decirlo a nivel de compradores también, pues si en definitiva, acuérdense que los compradores en países más desarrollados están bastante más organizados que la realidad chilena, y por lo tanto es cosa que organizaciones de consumidores digan, ¿sabes qué? No estamos dispuestos a consumir productos que en definitiva tienen un impacto negativo en el medio ambiente, en este caso ladera, y por ende no compramos nomás. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos son consumidores organizados y ellos definen, ¿no es cierto?, y se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, para saber o para definir a qué mercado se le compra. Por lo tanto, ahí, ojo, hay un potencial efecto, y no solamente en este tipo de productos que vienen de cultivos de ladera, sino que en cualquier sistema productivo, ¿no es cierto?, que utilice los recursos naturales como insumo. Eso yo diría que fundamentalmente en las consideraciones. Y en términos de la legislación chilena, primero que nada la Constitución. O sea, artículo 19, numeral 8, clarísimo. Todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente, ¿no es cierto?, libre de contaminación, ¿no es cierto?, a que nos cuiden nuestro patrimonio natural, ¿no es cierto?, y por ende el Estado debe limitar, ¿no es cierto?, todas aquellas acciones que atenten contra ello. O sea, el Estado está obligado constitucionalmente, ¿no es cierto?, a evitar que cualquier sistema productivo, ¿no es cierto?, o cualquier actividad, ¿no es cierto?, en definitiva atente contra esta función social que hizo relación con tener derecho a un medio ambiente libre de contaminación y libre de daño, digamos.
La ley de bosque, ¿no es cierto? Ya lo dije, el artículo 5 ahí define claramente que toda la vegetación nativa que bordea, ¿no es cierto?, todos los cursos de agua no se pueden tocar. Y por ende es una clave, digamos, alusión, ¿no es cierto?, al tema de las laderas. Y yo me quería centrar, ¿no es cierto?, porque hay otros cuerpos legales que no me voy a meter porque yo diría que son de segunda importancia, pero yo me quería meter a la 19.300, que era la ley de medio ambiente. ¿Ya? Yo sé que llegó una indicación al respecto, lo cual me parece súper bien, porque está dentro de los cuerpos legales relevantes en esta materia, y entre los artículos 10 y 11, ¿no es cierto?, definen básicamente cuáles son aquellas actividades o proyectos que requieren, ¿no es cierto?, entrar a un sistema de evaluación ambiental. Y los cultivos de ladera no están en ese listado, ¿ya? Pero sí las plantaciones forestales. ¿Sí qué, perdón? Las plantaciones forestales, ¿ya? Por lo tanto, si en definitiva la discusión, la indicación o una futura ley respecto a esta materia dice que los cultivos de ladera debieran ingresar, ¿no es cierto?, a un sistema de evaluación ambiental, me parece lo correcto, porque en definitiva ahí se puede analizar caso a caso, proyecto a proyecto, como lo conversamos, senador. Y se evitan todos estos problemas, digamos. Ahí en definitiva los técnicos definirán, ¿no es cierto?, y las personas que hacen esta evaluación definirán, ¿no es cierto?, si existe potencial de daño, ¿no es cierto?, a la ladera con esta práctica o con esta actividad o con este proyecto. A nivel internacional, bueno, bastante más avanzados que nosotros. Estados Unidos, en definitiva, tiene normas, ¿no es cierto?, regulaciones en diversos estados que dicen cuál es el tipo de pendiente, ¿no es cierto?, que se deben utilizar para respectivos sistemas productivos, para respectivas actividades. Es decir, se define, hay una relación entre pendiente, grado de pendiente, ¿no es cierto?, y la actividad susceptible de realizar en esa pendiente. Es decir, ellos tienen súper tipificados los tramos de pendiente y a partir de qué pendiente se debiera regular las actividades. 15%, ¿no es cierto?, como decía la señora senadora, 15% debiera empezar a regularse. Y existen, ¿no es cierto?, los cuerpos legales, ¿no es cierto?, o las regulaciones para hacer aquello. La implementación siempre es gobierno local, lo cual en definitiva permite un control mucho más directo de los territorios, ¿no es cierto?, en este tipo de proyectos. Lo mismo ocurre con China, porque uno diría, sí, pero es un país que está para un lado, los chinos están para otro lado, pero la verdad que los chinos desde los años 50, los chinos tienen una serie de programas, por una problemática de erosión seria, tienen una serie de programas que apuntan directamente a cuidar, ¿no es cierto?, las laderas de cerro, es decir, los cultivos en pendiente, ¿no es cierto?, las plantaciones en pendiente, incluyendo los frutales. Por lo tanto, los chinos desde los años 50 van bastante más adelantados. Y también los gobiernos locales tienen un rol fundamental en la implementación, ¿no es cierto?, de estas regulaciones. Entonces, la verdad es que si lo miramos en el espectro político, por decirlo de alguna forma, la verdad es que en ambos extremos sí hay preocupación en estos países, ¿no es cierto?, respecto a lo que es el uso de las laderas para cultivo, ¿ya?, incluyendo los frutales. Bueno, Europa tiene una directiva marco que apunta al tema de los suelos específicamente, es decir, la sustentabilidad del suelo es un tema fundamental y todas las políticas, digamos, que se definen en Europa, ¿no es cierto?, apuntan más o menos en el mismo sentido. Yo diría que eso, yo creo que resume bastante bien cuál es la realidad nacional y cuál es la realidad internacional. Yo creo que en varias cosas estamos al debe, pero insisto, en la 19.300 yo creo que es clave, y una opinión personal de acuerdo a lo que he leído, ¿no es cierto? Yo creo que es clave para poder analizar caso a caso, ¿no es cierto?, cada uno de estos proyectos y cada una de estas actividades. O sea, en definitiva, si entra el artículo 10, ¿no es cierto?, de la 19.300, ¿no es cierto?, el tema de los cultivos de ladera, yo creo que sería un tremendo avance y como eso se está discutiendo ahora, yo creo que ya eso se ha visto, ¿no es cierto?, por los parlamentarios, ¿no es cierto?, o lo se está viendo por los parlamentarios y por el Poder Ejecutivo. Eso, señora presidenta. Muy bien. Muchas gracias, señor Báez. Lo que yo quiero sugerir es que escuchemos a Flavia Lerone y después hacemos todas las consultas, dudas, observaciones. ¿Les parece?
Señores senadores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doña Flavia, entonces, por favor, con todo gusto la escuchamos. Bienvenida. Está silenciosa, no sé si nos oye. Está Sí, muteada. los escucho. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Los escucho perfectamente. Estaba buscando mi presentación para compartirla. Entonces, Como que aquí tengamos está. mejor suerte que con la presentación de la biblioteca de la propia casa. Bueno, yo no escuché entera la presentación de la biblioteca, pero voy a hacer una presentación que creo es un poco distinta. Primero, este proyecto de ley se enmarca dentro, digamos, de una discusión que nosotros entendemos que tiene que ver con eficiencia hídrica, pero también con cambio climático. Entonces, en ese sentido, recordarles, digamos, cómo es nuestro inventario de emisiones y quiénes, para alcanzar, digamos, las cero emisiones, tenemos que tanto reducir emisiones, que viene por el lado fundamentalmente de energía y transporte, pero también aumentar la absorción. Y la absorción en este gráfico está dado por las barras verdes que están hacia abajo y que fundamentalmente corresponde a lo que se llama TUCS o cambio de uso de suelo, donde se encuentran justamente los bosques y la vegetación nativa, en contraposición que la agricultura se encuentra como un emisor de gases de efecto invernadero. Y cuando uno entra más en detalle en esto, tenemos que hay distintos, dentro de este como nombre o descripción que se llama cambio de uso de suelo, están tanto los parques y las reservas, los bosques nativos y las plantaciones forestales, que todos están aportando a la absorción, y por contraposición, digamos, quienes están emitiendo, digamos, son los incendios, los renovables, en fin. Entonces, tener como presente, digamos, el rol que juegan la vegetación natural en todo el proceso de absorción de emisiones y por lo tanto de contribución al ciclo hidrológico, porque los vegetales juegan un rol fundamental, las plantas, en el ciclo hidrológico, ya que son parte de él, digamos, tanto por la purificación que hacen de las aguas como entregan, digamos, la vegetación nativa tiene toda una conformación, digamos, que ayuda, digamos, a infiltrar la tierra, y aquí está tanto en las napas subterráneas como en los cursos de agua superficial. Entonces, también recordar que el informe del IPCC del año 2019, que es un informe especial que se le encargó al panel intergubernamental de cambio climático, nos señala que tenemos que hacer un cambio drástico en la forma en que producimos alimentos y manejamos la tierra, ¿ya? Y que también la FAO y la OECD recomiendan, digamos, que estamos en una época clave para la realización de esfuerzos para reducir la presión de algunas prácticas agrícolas, que algunas prácticas agrícolas ejercen sobre la biodiversidad. Y en ese sentido, desde Fundación Terram creemos que hay que mejorar las disponibilidades hídricas existentes en las cuencas. Hoy día sabemos que estamos, sobre todo desde en las regiones centrales, desde Coquimbo al Biobío, con una sequía severa. Sin embargo, existen o se podrían desarrollar algunos mecanismos para mejorar la disponibilidad aún en un escenario de sequía y cambio climático. Tener información sobre los impactos que está teniendo cualitativo y cuantitativo las aguas subterráneas, que hay muy poca información, y reducir los impactos sobre la biodiversidad. Esta lámina nos muestra el estado de la vegetación nativa. Lo hemos centrado o lo he centrado en la zona mediterránea,
que como les decía es desde la región de Coquimbo al Biobío más o menos, una zona con una vegetación bastante particular, donde se encuentra el bosque esclerófilo, donde tenemos vegetación xerofítica y donde hay ecosistemas de transición. Digamos, estos ecosistemas son una barrera entre lo que es el desierto y ya los bosques del sur de Chile, el bosque valdiviano, y por lo tanto es una zona extremadamente relevante, es una zona donde hay muchas especies endémicas, o sea que son propias del país. Su mantenimiento es muy importante para, como les decía, detener la erosión, el avance de la desertificación y ayudar al ciclo hidrológico. Y sin embargo, esta es una de las zonas más afectadas históricamente por la deforestación debido a que es la zona que concentra mayor cantidad de población humana y por lo tanto donde el territorio ha sido más transformado, ya sea por centros urbanos, por uso agrícola e industrial. Entonces, en ese sentido, mostrarle esta tabla, digamos, a modo de referencia, donde en base a Liskov, que es un académico, él clasifica los pisos vegetacionales de los bosques y matorrales esclerófilos mediterráneos, o sea, de esta zona, y hay zonas en que tenemos 68% de pérdida, hay otras en que tenemos, pero en todas tenemos pérdidas significativas de 40 o 60, en fin. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que incluso 70% en algunos casos, que nos está significando, esto Flavia, es solo perdona, Flavia, perdona, pequeña ¿sí? interrupción. Yo no sé si es posible una modalidad de presentación, porque para nosotros es imposible leer esa letra y no accedemos. Ay, no está en presa. No, no está en modo Perdón, presentación, entonces nos cuesta muchísimo y no perdón. lo podemos seguir bien y para mejor Ahí entendimiento, sí, ahí está mejor. yo me había equivocado. Ya, Perdón, pero si me dan 3 minutos, se la puedo mandar a la comisión y que la tengan a disposición. sí, también es Que fantástico no si lo, la puede mandar porque es mucho mejor, sí. Encantada. Creo que así ¿Hacemos va. eso inmediatamente o sigo con la presentación? Usted me dice, Ya, senadora. siga nomás y después si puede la manda, por favor. No, sí, de todas maneras se la mando. Disculpe, pensé que la había puesto en modo presentación y no estaba. Entonces, le pido disculpas. Bueno, luego, como yo les decía antes, las formaciones vegetacionales, esclerófilas, espinosas, xerofíticas han estado sometidas a muchas presiones y por lo tanto hoy día es importante rescatar lo que va quedando, protegerlo y ojalá recuperar alguna superficie. Eh, y en ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente dice la importancia de los bosques esclerófilos y espinosos mediterráneos radica en diferentes aspectos. El bosque esclerófilo juega un rol importante en la regulación hidrológica, en la protección de las cuencas y quebradas en la zona central, contribuyendo a la recarga de los acuíferos. Además, puede reducir la contaminación ambiental, lo que yo les decía, cerca del 50% de las especies son endémicas, o sea, solo están aquí. Esta zona es parte de uno de los 25 hotspots a nivel mundial, digamos, una región que va desde Coquimbo hasta Valdivia, este hotspot, pero que comprende toda la zona mediterránea y solo hay 25 en el mundo. Entonces, este es en ese sentido es una zona de alto valor para la conservación. Y como también les mostré, son una barrera a la desertificación. Aquí lo que he querido traer es que desde Fundación Terram y también hace unos años la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y la entonces diputada, hoy senadora Alejandra Sepúlveda, manifestamos la preocupación, digamos, de las plantaciones que estaban ocurriendo en laderas de cerro, ¿ya? Porque entendíamos que eso no debía ser así. ¿Ya? Y más aún en una zona donde está concentrada la mayor superficie agrícola y el alto consumo, la mayor superficie agrícola de Chile con alto consumo de agua. ¿Ya? Y entonces en ese momento la agrupación de ingenieros forestales con la entonces diputada Sepúlveda
le solicitaron a la Contraloría una solicitud de dictamen, valga la redundancia, y eso permitió identificar que CONAF había estado entregando en forma, no sé si la palabra correcta es ilegal, pero fuera de la ley, planes de manejo con anterioridad al año 2008. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley 20.283, que es la ley de fomento y recuperación del bosque nativo, establece que el objetivo de la ley es el fomento y recuperación del bosque nativo. Por lo tanto, no se pueden entregar planes de manejo para sustituir bosque nativo por plantaciones agrícolas o frutales, en este caso, que caen dentro del rango agrícola. Y por lo tanto había una cantidad de planes de manejo que se habían entregado irregularmente porque estaban basados en otra regulación que es el decreto ley 701. Pero desde el año 2008 que entra en vigencia la ley de bosque nativo, esta es la ley que se impone y por lo tanto la Contraloría señala esa irregularidad y en ese sentido CONAF dejó de entregar estos planes de manejo y lo que queda pendiente hoy día es otra parte de esta regulación ya que se llaman los planes de trabajo. Los planes de manejo amparados, digamos, en la ley 20.283 tienen que ver con cambio de uso de suelo, sustitución de bosque nativo por plantaciones agrícolas. En el caso de los planes de trabajo permiten la remoción de formaciones xerofíticas y no hay una obligación de replantar. Y también hoy día la senadora Sepúlveda con la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo entraron una solicitud de dictamen a la Contraloría y entiendo que prontamente esto va a tener una respuesta, pero que va en el mismo sentido de lo que ya señaló, digamos, la Contraloría respecto a la ley de bosque nativo, que la ley tiene un objetivo que es el fomento y recuperación del bosque nativo y las formaciones xerofíticas, por lo tanto no se deberían estar entregando planes de trabajo que no estén de acuerdo al objetivo de la ley. Ya, pero esa resolución aún está pendiente. Luego quiero traerles acá un poco cómo ha ido cambiando nuestra superficie en términos de cultivo, ¿ya? Porque cuando estamos hablando de uso de agua, eficiencia hídrica, estamos mirando fundamentalmente la agricultura, que es donde más hay tal vez que trabajar para mejorar la eficiencia. En la minería ha ido avanzando en ese tema, sin embargo en agricultura todavía queda mucho por avanzar. Y en ese sentido, en esta gráfica están evolución de algunos cultivos desde el año 75 al año 2020, y aquí lo relevante para nosotros por lo menos es cómo se han incrementado las plantaciones frutícolas o las plantaciones de frutales, se han incrementado en un 285%, a diferencia de los cereales que han disminuido un 45% y las leguminosas un 74%. Abajo está un cuadro, digamos, de cómo eran los cultivos de porotos, lentejas y garbanzos al año 80 y cómo son el año, o cómo eran el año 2020, el año 2020. Pasamos de tener 110.000 hectáreas de poroto a 7.200, de 52.000 o 53.000 hectáreas de lenteja a 1.100 y de 20.570 de garbanzo a 239. ¿Qué dice esto? Y eso es súper relevante. Hemos ido transformando nuestros cultivos básicos en cultivos de frutales y esto es relevante en ese sentido que pudiésemos tener a la mano el Censo Agrícola y Forestal. Sin embargo, su entrega está sumamente retrasada. El Censo Agrícola y Forestal anterior es del año 2010 y las cifras por lo tanto están desactualizadas, pero aún si uno mira ese censo, lo que ve es que la propiedad agrícola ha ido cambiando desde el cultivo
de hortalizas, cereales, leguminosas, a cultivo de frutales para exportación. Y eso nos genera desde nuestro punto de vista como Fundación Terra, es claro que nos genera una vulnerabilidad, porque hoy día en un escenario de cambio climático, lo que los países tenemos que apuntar es a nuestra soberanía alimentaria, nuestra seguridad alimentaria, porque en cualquier momento se cortan los envíos. No puede ser que hoy día estemos comiendo lentejas de India, garbanzos de Canadá, porque así se están importando, porque nosotros como país nos autoabastecíamos de esto y sin embargo hoy día tenemos que estar importando. Entonces, ¿qué queremos con esto? Llegar a una mirada de cómo un proyecto de ley como este de eficiencia hídrica también se hace cargo de unas aristas o de otras aristas que tienen que ver con cómo nos movemos en un escenario de cambio climático y cómo fortalecemos ciertas prácticas agrícolas en el país para asegurar no solo la eficiencia hídrica, sino también ciertas confluencias que tiene esto con la soberanía y seguridad alimentaria, con la mantención de la biodiversidad y el bosque, y con otros temas con los cuales voy a ir avanzando. Nosotros tuvimos la ocasión de hacer un análisis bastante profundo de la ley de riego el año pasado, y ese documento, digamos, que está a disposición si lo quiere revisar la comisión, nos muestra cómo se entregaron los subsidios de riego ya por región en el periodo 2010-2020, y lo que nos muestra es que las regiones que recibieron más subsidios son Coquimbo, Higgins y el Maule. Luego, en esta gráfica, que también muestra los subsidios de riego, pero ahora enfocados en la tecnificación del riego, las regiones, digamos, de Maule y O'Higgins son las que recibieron más subsidios por tecnificación de riego. Ahora, esto está en el documento que hicimos y también en unos reportajes que publicó Fundación Terra. Lo curioso de esto no solo es las regiones, sino a quienes va el subsidio. Y el subsidio de riego fundamentalmente va a grandes propietarios, va a viñateros y va no a la agricultura básica, que es tal vez la que debería tener más fomento justamente para incrementar superficies regadas para porotos, lentejas, garbanzos, hortalizas, cereales, sino que la mayor cantidad de subsidio está para el tema vitivinícola. Luego, en el tema de erosión, en un documento que nosotros elaboramos el año 2018 y que estamos a punto de sacar una actualización ahora, encontramos información que se refleja aquí en cuanto a lo que generan los camellones. Todos sabemos que cuando se planta en ladera y fundamentalmente se está plantando palto, se plantan camellones que van en el sentido de la pendiente, digamos, no van en terrazas como hacían antiguamente los indígenas, sino que van en camellones en el sentido de la pendiente. Y esto se hace por las características de los paltos. Digamos, los paltos son especies semitropicales y no pueden tener concentración de agua en sus raíces porque se pudren, y por eso también se les ha elegido, se me pasó a la siguiente, plantar en estas disposiciones. Sin embargo, esto incrementa la escorrentía en el sentido de la pendiente, y como dice, este es un estudio de Yulton respecto a la escorrentía superficial, esta se incrementa 90 veces en áreas con camellones respecto a un área sin intervención, y con tasas de erosión hídrica hasta 650 veces mayores. Es decir, el facilitar las plantaciones en pendiente, obviamente dependiendo de la pendiente, va a incrementar la erosión de los suelos, va a disminuir la infiltración del agua porque aumenta la escorrentía, y ya hay una sustitución de vegetación nativa. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que no es apropiada la indicación que presentó el Ejecutivo en el sentido
de evaluar ambientalmente esto, porque si uno va leyendo las regulaciones que tenemos, pero también los problemas que debemos enfrentar, no tiene ningún sentido que se permita plantaciones en pendiente, más aún considerando las clases de suelo que 6, 7 y 8 que no son aptas para la agricultura, sino que son aptas a veces para la ganadería y otras para la conservación. Luego en esta lámina quiero mostrarle que un cruce que hicimos entre la entrega de subsidios, y esto nos muestra la descoordinación del Ejecutivo, digamos, y afectación de vegetación nativa. Entre 2008 y 2020, CONAF aprobó 1.359 planes de manejo para la recuperación de terrenos con fines agrícolas, lo que significó una tala de 22.262 hectáreas de bosque nativo a lo largo del país, de las cuales 19.094 corresponden a bosques de la zona mediterránea, ¿ya? Y algunas empresas que talaron bosque nativo fueron beneficiadas por la ley 18.450, es decir, la ley de riego. Y acá están las empresas y los millones recibidos, ¿ya? Entonces, creemos nosotros que desde este punto de vista el análisis que hay que hacer sobre la indicación y el artículo en particular que ha presentado el gobierno es mucho más compleja, porque no podemos seguir subsidiando empresas agrícolas, exportadoras, que están recibiendo subsidios del Estado y además dañando la vegetación nativa con pérdidas enormes de biodiversidad. Finalmente, bueno, yo ya les decía, las clases 6, 7 y 8 no tienen aptitud agrícola según nuestra clasificación de suelo, por lo tanto, de partida habría que mirar qué está pretendiendo hacer el Ejecutivo al poner esta indicación, digamos, que permita evaluar ciertos proyectos de riego en pendiente. Los cuales, como sabemos, no son evaluados a la fecha en el sistema, ¿ya? Y sabemos que además que entre la primera y la sexta región del país los suelos tienen unas pendientes entre 2 y 60%, por lo tanto aquí hay alto nivel de erosión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos que mirar, por un lado, las clases del suelo, qué está subsidiando la ley de riego, qué pretende hacer el gobierno con esta indicación y cuáles son las restricciones para, mediante la ley de bosque nativo y sus reglamentos, para finalmente ver si es posible que esta indicación avance o no, o realmente es una indicación que va en total contrasentido con la protección de la biodiversidad, pero también, digamos, hacia dónde debería avanzar el país, que tiene que ver con un escenario global de cambio climático. Finalmente, señalarles que en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados hay un proyecto que está detenido hace bastante tiempo y que tiene que ver con cambios de uso de suelo y los actos administrativos y obras de subdivisión y urbanización, que tiene que ver con también una práctica que se instaló por un tiempo en la zona central o en la zona mediterránea, que para lograr poner plantaciones en pendiente se quemaban los terrenos, ¿ya? Y con eso se pedía cambio de uso de suelo. Y en ese sentido es otra variable que complejiza aún más este escenario, porque no basta con hacer una evaluación ambiental de riego tecnificado hasta 20% pendiente, sino que hay que ver todos los factores, además, que están influyendo en esto, que tienen que ver cambio climático, sequía, desertificación, conservación de la biodiversidad, erosión y potencialidad de incendios intencionales. En ese sentido, nosotros desde Fundación Terram creemos que, y creo que lo he argumentado suficientemente,
el artículo presentado por el Ejecutivo no cumple con tener una mirada integral sobre la temática, por lo tanto, al menos debería ser reformulado. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces la exposición de Flavia Verona de Terram y por supuesto esperaremos que nos haga llegar a la brevedad la exposición que nos ha hecho con las láminas correspondientes. Voy a ofrecer la palabra a los senadores presentes. No sé si tienen observaciones. A mí me ha parecido necesario que lo viéramos en el doble sentido. Estamos viendo por un lado eficiencia hídrica y una de las indicaciones del gobierno era que tenía que ver someter a evaluación ambiental proyectos que de 200 hectáreas hacia arriba. Y yo creo que hemos visto que esto significa dejar prácticamente un porcentaje muy minoritario que entraría en evaluación ambiental. Entonces, dentro del diagrama que tuvimos en la última presentación, ya no me acuerdo, pero fue bastante claro. Y por otro lado, que tiene que ver un poco con estos otros temas que no son menores, digamos, que no es solamente visto del ciclo hídrico y visto desde el punto de vista de la eficiencia hídrica y visto, digamos, consecuencias que puede tener el cultivo en ladera, hasta dónde eso implica esa erosión o esa correntía o menor infiltración que termina afectando también lo que nos estamos tratando de proponer, que es cómo somos más eficientes, digamos, en un recurso cada día más escaso. Entonces, están relacionados con los dos proyectos. Por un lado, lo que entendemos que está pendiente de tramitarse, que tiene que ver con la ley de riego, y por otro lado, el que estamos actualmente en tramitación y que tiene que ver con, yo decía, la agenda que ya esperamos la próxima semana, de hecho este viernes o jueves, deberían llegar las indicaciones tanto de los senadoras como del Ejecutivo para poder verlo en detalle. Ambos están, por supuesto, muy relacionados. Voy a ofrecer la palabra, senadores. Senador Castro. Gracias, Presidenta. A ver, aquí hay dos temas que hay que dejar bastante claros, por lo que yo entiendo de la presentación. Hay una ley que se llama Bosque Nativo, ¿cierto? Esa ley Bosque Nativo, CONAF, en los planes de manejo que ha autorizado, no las ha tomado en cuenta. Y ha autorizado el plan de manejo para el tema forestal más allá de lo que la ley del bosque nativo lo permite. Y eso ya me quedó clarito que es así. Ese es un tema. El otro tema, que cuando se habla de el incentivo al tema del riego, que se pasa por otra ley y por otros análisis, que se autoriza en laderas, en pendientes, efectivamente lo hacen, ahí tampoco están viendo la ley del bosque nativo. Y ahí no hay ninguna, llamemos, ningún plan de manejo presentado por CONAF. No está autorizado por CONAF. No me cae ninguna duda que no están autorizados por CONAF. Ahí el agricultor va, tiene su cerro, su ladera, empieza a sacar su bosque nativo y hace su plantación, llamemos, de árboles, o frutales o viñedos. Y si postula a la ley de incentivo al riego, el Estado le da un subsidio. Y si no postula, lo hace con recursos propios. Entonces, yo creo que no basta con la presentación del Ejecutivo de estas indicaciones, porque yo creo que están enfocadas en un punto, saltándose la ley de bosque nativo. Entonces, no sé cómo lo vamos a compatibilizar ahí. El Ejecutivo está buscando una solución a una realidad que se da hoy día de postulación al incentivo al riego en varias regiones del país, sobre todo en la zona de Coquimbo. En Coquimbo tenemos muchas nosotros plantaciones de frutales que están hoy día en laderas, en inclinaciones que deben tener sobre 45, incluso en algunos casos sobre 45 grados de pendiente. Y esa gente, yo creo que sí, en el norte hay que apoyarla para que tenga incentivo al riego, porque entendemos ahí que son terrenos que son de mala calidad, ¿cierto? Pero son plantaciones de viña, básicamente son plantaciones de viña y seguramente otros frutales que son propios o que están muy bien en esa zona. Y a esa gente sí hay que seguir ayudando para que tenga incentivo al riego. Y en las zonas más al sur,
a lo mejor donde hay más bosque nativo, ¿le vamos a aplicar la ley del bosque nativo? ¿O no le vamos a aplicar la ley del bosque nativo? Entonces, yo creo que aquí vamos a tener que hacer, por lo que yo entiendo de la presentación, estas dos leyes, incentivo al riego por un lado, y la ley del bosque nativo, con la propia CONAF, que es la que autoriza los planes de manejo, corren por carriles totalmente separados. Eso es lo que estoy entendiendo de lo que estamos viendo. Y en algún momento dijimos nosotros que las plantaciones de frutales de una cantidad de hectáreas hacia arriba van a tener que empezar a generar un estudio de impacto ambiental. Someterlas a un estudio. Eso también está dentro de lo que estábamos revisando. Y a lo mejor al presentar o al pedir ese estudio, lo más probable que van a empezar a revisar, y ahí lo más probable que la institucionalidad que revisa va a decir, bueno, a ver, le aplicamos la ley del bosque nativo, no tiene ninguna posibilidad de autorizar a plantar esas laderas, una cantidad de hectáreas, porque yo creo que ahí hay una cantidad de hectáreas que superan las 200 o las 300 hectáreas como nada, en algunos casos, que uno los ve de la zona, yo diría sexta región o quinta región hacia el sur, que también son laderas y también están por sobre, yo diría incluso sobre el 30%, incluso llego al 45% de pendiente y los tipos siembran igual o plantan igual. Entonces, no sé, la verdad que hoy día cómo vamos a enfrentar esa problemática, porque para mí son dos leyes separadas hoy día. Estamos viendo dos temas separados y que no se toman entre sí. Por un lado, sí vamos a aprobar el tema, la ley del incentivo al riego, porque se necesita, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a cuidar el bosque nativo, vamos a aplicar la ley del bosque nativo, que ya está vulnerada muchas veces por los planes de manejo que ha autorizado CONAF, que no me cae ninguna duda que ha sido así, por lo que explicó aquí la biblioteca. Entonces, vamos a quedar hasta confundidos. Le digo yo que hasta yo voy a quedar medio confundido con lo que escuché hoy día de las presentaciones, tanto de la biblioteca como de la señora de Terram. Eso, Presidenta. Voy a agregar una tercera confusión, que es la ley que estamos viendo de eficiencia hídrica, que también van a ser sometidos a evaluación ambiental, pero bueno. Presidenta, bueno, yo quiero partir agradeciendo las exposiciones de Eduardo Baeza y de Flavia Liberona. Y como lo decía el senador Castro, creo que igual esto ha sido muy interesante, la indicación en un proyecto de ley distinta, como lo es la ley de eficiencia hídrica, porque ha permitido dar a conocer en que muchas veces precisamente en estas disposiciones en leyes distintas, como que se tiende a dispersar una realidad y finalmente el único perjudicado son las comunidades, es la erosión del suelo, y yo creo que lo que ha dejado en evidencia la indicación, el interés de esta comisión de colocar la mirada particularmente en este punto, es porque también para nosotros, respecto de los temas de eficiencia hídrica, es bien relevante la planificación del territorio. Y en ese sentido, una de las preocupaciones mayores que tenemos que colocar el acento tiene que ver con estas planificaciones del territorio en las zonas rurales. Nos está pasando respecto de parcelas de agrado, en donde terrenos que eran muy importantes para el abastecimiento de la actividad agrícola, para la alimentación de distintas comunidades, hoy día está en serio riesgo. Y también cuando uno lo mira desde el punto de vista del suelo, de los componentes que tiene para proteger la erosión, de la pérdida de los acuíferos, como nos planteaban en esta exposición, la disminución de la biodiversidad, este es un tema muy relevante. Y cómo nosotros, a partir de esta alerta que se levantó en esta comisión, a partir de la indicación del Ejecutivo en materia de eficiencia hídrica, dije energética recién, parece, hídrica,
también colocamos el acento en los procesos de ordenamiento territoriales con herramientas específicas que permitan colocar las particularidades del suelo, del agua, de la biodiversidad en cada uno de los territorios, pero a mí lo que me parece más relevante es un poco lo que decía el senador Castro, porque pareciera que esto está como ex profeso, ¿no? Que lo ponemos en distintos cuerpos legales para que en definitiva exista una desregulación tal que hoy día coloque en riesgo la pérdida de nuestros acuíferos, la disminución de la biodiversidad, de la fertilidad, porque, claro, Eduardo Baeza, nuestro asesor de la biblioteca en esta comisión, se hacía una pregunta bien clave. ¿Y qué pasa respecto al bosque nativo entre el 30 y el 40% que hoy día no está protegido? Y cuando nosotros hemos escuchado permanentemente a Flavia y a otras organizaciones, en donde obviamente nuestras especies nativas juegan un rol muy importante en la conservación de nuestros acuíferos, es realmente un tema que yo me alegro, que no siendo un tema central, sino más bien fue lateral, la presidenta haya puesto este tema hoy día en la discusión sobre un proyecto de ley que, como usted bien lo decía, viene a agregar una tercera vía en donde de alguna forma también se toca tangencialmente un tema que debiera ser central, que es cómo realmente protegemos nuestras laderas y cómo implementamos un marco regulatorio, políticas, herramientas, prácticas de conservación para disminuir estos impactos y estas prácticas. Eso, Presidenta. Senador Latorre. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer también la presentación de Flavia, de la Fundación Terram, que además viene hace años estudiando estos temas. Recordamos, por ejemplo, estudios que han servido mucho acá en la región de Valparaíso sobre justamente las plantaciones en cerros de los grandes productores y agroexportadores de palta, pero también el análisis sobre la industria forestal, ¿no? en la zona sur del país, que Terram y entre otras organizaciones han venido levantando hace tiempo, de cómo instrumentos del Estado de fomento que generan incentivos, por ejemplo lo que fue el decreto de ley 701 de fomento forestal desde la dictadura, estamos hablando del año 74 en adelante, recién se vino a frenar con el escándalo de colusión de los grandes grupos económicos de la papelera, digamos, ¿no? El grupo Mate, con Mininco, CMPC y la Forestal Arauco, etcétera. Bueno, con el tema de la colusión, ¿no? Recién ahí se vino a frenar, a partir de ese escándalo, la prórroga, que era como una especie de inercia de este decreto de ley 701 de fomento forestal, y que sabemos ha ayudado con millones de dólares a grandes grupos económicos chilenos que han despojado literalmente de territorio, han arrasado el bosque nativo en la zona sur y además un conflicto territorial con comunidades mapuche. Y acá en la zona, bueno, la región de Valparaíso, también lo vemos en otras regiones, cómo se ha ido expandiendo la industria agroexportadora, por ejemplo, de palta. Entonces, un punto acá importante es justamente los recursos públicos, ¿no? Cuando hay subsidio del Estado, ¿con qué criterios se utilizan? ¿Con qué criterios se focalizan? Los recursos públicos implican incentivos, ¿no? Entonces, claro, si el único criterio es el aporte a digamos, la productividad económica, el aporte a la exportación de determinados grupos económicos, dejas de lado otros criterios como, por ejemplo, criterios ecológicos, la huella hídrica, el cambio climático, la soberanía alimentaria, etcétera, ¿no? El respeto a la biodiversidad, dejas de lado esos criterios. Entonces, el Estado no es neutro en el sentido de cómo focaliza recursos, qué incentivos genera, sino que el Estado con sus instrumentos puede fomentar, y a partir de distintos instrumentos legales fomenta determinadas actividades y que se reproducen con inercia, ¿no? Y que terminamos naturalizando y aprobando una y otra vez, prórrogas, etcétera, para fomentar un cierto modelo, en este caso agroexportador, pero bastante
con bastantes conflictos socioambientales, ¿no? Entonces me parece ese punto en particular sobre revisar los criterios con los cuales el Estado genera incentivos. Yo no estoy diciendo que el Estado no tenga incentivos, no genere subsidios, sino que más bien se problematice con los problemas que tenemos hoy día en pleno siglo XXI. Insisto, en un escenario de crisis climática, en un escenario donde la preocupación por la biodiversidad, por el bosque nativo, por la soberanía alimentaria, son relevantes de tener en cuenta, y también a quiénes, ¿no? A quiénes. No da lo mismo estar reproduciendo con recursos públicos a grandes empresas, grandes empresarios, grandes grupos económicos, que además algunos tienen malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, en su relación con los consumidores o en la relación con el medio ambiente o en algunos casos con los trabajadores, y el Estado les sigue financiando, ¿no? Para engrosar sus utilidades. Yo creo que ahí esa discusión la tenemos que tener democráticamente. Yo creo que es la hora de tener esa discusión democráticamente sobre los incentivos del Estado, a quiénes y con qué criterios. Gracias, presidente. Muy bien, mire, yo quiero explicar lo siguiente. A mí me pareció oportuno ver este tema, ya lo dije al inicio, pero no había llegado todavía el senador Latorre, porque bueno, todavía hay el plazo de indicaciones para eficiencia hídrica que recién va a ser hasta este jueves al mediodía, entonces no alcanzábamos hoy día a verlo en esta sesión, por un lado. Por otro lado, tampoco se alcanzaba con el plazo que se le entregó a la propia Directemar, que es muy importante y relevante el nuevo informe que nos tiene que entregar en relación a las muestras que iba a tomar, sobre todo tratando de captar más cerca de donde supuestamente, digamos, hay loteos irregulares y que no se habían podido hacer por la geografía del lugar, pero que desde el mar es posible, y con eso ayudar a tener más clarificación de la calidad del agua, que es el otro tema que está pendiente. Entonces, ¿por qué yo planteé esto? Porque evidentemente esto está relacionado, esto es lo interesante, con el ciclo hídrico, con la escasez hídrica. Al mismo tiempo estamos viendo en paralelo, y somos parte también de la comisión o de las comisiones unidas que está viendo la prórroga o no de la ley, y justamente este criterio. Y de hecho, quiero decirle que en este caso, en nuestro proyecto de eficiencia hídrica, donde hay sometimiento a evaluación ambiental, cosa que no está, digamos, en proyecto, por supuesto, la bonificación de ley de riego, por un lado, y por otro lado, es muy interesante, y yo agradezco también no solo a Flavia su presentación. Yo sé que hace tiempo que Terran, por eso la ha invitado, viene investigando esto y va a actualizar los datos, sino que tiene que ver también con lo que nos explicaba el investigador de la biblioteca, don Eduardo Baeza. Es interesante porque esta discusión está pendiente en la ley de riego y no la hemos abordado en profundidad. La Cámara eliminó la posibilidad de la plantación de ley de riego y el Ejecutivo está buscando una cierta salida para que no fuera solamente eliminación, pero ojo, hay varias cosas que hay que distinguir. Por un lado, la Contraloría efectivamente declaró ilegal los planes que estaba haciendo CONAF, autorizando CONAF, donde se sacaba el bosque nativo, digamos, para fines agrícolas. Eso ya fue declarado ilegal por la Contraloría. También la Sociedad Nacional de Agricultura apeló, porque la Corte de Apelaciones ratificó el que no podía hacerse aquello, apeló a la Corte Suprema y hasta ahora le ha dado la razón a que efectivamente no corresponde hacer esta deforestación, digamos, con fines agrícolas. Por lo tanto, eso va a tener que ser claro y respetarse. Pero al mismo tiempo, en paralelo, el gobierno está viendo unas ciertas indicaciones en la Comisión Nacional de Riego, y ahí habrá que ver con cierto cuidado justamente temas como lo que aquí se ha señalado. ¿En qué términos se hacen las bonificaciones? ¿A quiénes benefician las bonificaciones? ¿Con qué objetivos se hacen las bonificaciones? Porque estamos dentro de lo que aquí se ha señalado en términos de un marco más general. Queremos una soberanía alimentaria o mayor seguridad alimentaria. Las cifras que nos entrega la investigadora Flavia Liberona son preocupantes porque claramente hemos ido disminuyendo nuestros cultivos tradicionales, básicos, llamémoslo así, cereales, leguminosa, y estamos importando, y en cambio vamos hacia un modelo agroexportador, digamos, de más bien frutales y vitivinícola, que no necesariamente nos está ayudando a nuestra propia soberanía alimentaria. Entonces, ahí hay un tema. Y por otro lado, ¿por qué es importante abordar esto con más profundidad? Porque esto tiene consecuencias. Es decir, por algo que nos decía el propio investigador de la biblioteca, Estados Unidos, China y Unión Europea, digamos, estamos hablando de tres,
mundos gravitantes dentro del espectro global, por algo están o tienen desde hace tiempo o están actualizando, tienen regulaciones en relación a las plantaciones de ladera, o en qué términos, hasta dónde es aceptable, hasta dónde esto tiene que revisarse cuidadosamente. Entonces, aquí nos están planteando un tema que no es menor, y yo creo que no lo hemos visto lo suficientemente, ni en las Comisiones Unidas, que tiene que ver con, como decía, la prórroga o no, o continuar con las bonificaciones de la ley de riego, a través de la indicación del Ejecutivo, que yo no sé si es suficiente haciéndose cargo de todo esto. Porque aquí, hace ya rato, si algo, ¿por qué está regulándose esto en otros países que están más avanzados en esto? Es porque se está demostrando que producen ciertos efectos. Produce esas ciertas correntías, que significa menor infiltración, produce, tiene consecuencias y no es gratuito, digamos, que se esté sacando todo esto. Entonces, toda esta vegetación en esta área mediterránea, que es donde se concentra en el caso nuestro, digamos, desde la Quinta hasta Valdivia, que es donde está la mayor concentración, donde no solo vive mayor población, sino donde está la mayor concentración de estas plantaciones en ladera, desde la cuarta de región, digamos, hasta Valdivia. Entonces, yo creo que esto es un tema muy relevante y yo creo que es importante tenerlo en consideración cuando estamos viendo simultáneamente la ley de riego y estamos viendo eficiencia energética. Ya sabemos además que la ley de bosque nativo no solo existe, sino que está declarado ilegal lo que había hecho hasta ahora CONAF en términos de permitir la deforestación para permitir uso agrícola. Pero creo que este es un tema que se relaciona, excepto que parece disperso. Entonces aquí hay la tarea de ver cómo esto tiene que tener una mirada, y aquí el medio ambiente tiene que, y las instituciones y agricultura, trabajar más coordinadamente para ver cómo tenemos una mirada más profunda. No basta decir, mire, es que en la región de Coquimbo se hace así, por lo tanto tenemos que seguir haciendo así. Si nosotros estamos conscientes que somos un país muy vulnerable al cambio climático, estamos teniendo un ciclo de escasez hídrica como el que estamos teniendo, tenemos la obligación de preguntarnos si podemos seguir haciendo lo mismo. Esa es la pregunta. Y en eficiencia hídrica yo he intentado, y ahí tenemos una duda, porque me parece que de hablar de 200 hectáreas arriba, pareciera que es demasiado laxa, digamos, y en definitiva, no sé, la mayor parte no va a entrar a evaluación ambiental, y esa es la gran pregunta. Entonces, eso está pendiente y lo veremos en las indicaciones. Pero estamos obligados. Si nosotros queremos llegar a mayor autonomía alimentaria, tenemos que preguntarnos si el modelo actual que estamos haciendo, agroexportador, frutícola fundamentalmente, es el más indicado para llegar a esa soberanía alimentaria. Es el más indicado para un país tan vulnerable al cambio climático, donde estamos experimentando un ciclo de sequía nunca visto y donde evidentemente que nos está con claridad demostrando que, y lo hemos visto, y particularmente Salvador Latorre y la que habla, representando a la región de Valparaíso, hemos visto las consecuencias que tiene, digamos, o simplemente observar cómo están todos esos cerros, digamos, se les ha quitado toda esa vegetación y las consecuencias que eso trae. Y es uso intensivo, en general es monocultivo, de uso intensivo, digamos, y que no necesariamente significa que ese modelo nos está ayudando a esa soberanía alimentaria. Entonces yo creo que esto es muy relevante, yo creo que es importante que lo veamos más en profundidad, tanto en eficiencia hídrica, en respecto a la evaluación ambiental, como en la Comisión Nacional de Riego, que tenemos que seguir viendo la indicación del Ejecutivo, porque el Ejecutivo la permite con alguna cierta consideración de análisis, pero yo creo que es muy insuficiente. No se hace cargo de todas las consecuencias que esto tiene. Y entonces habría que verlo, pero al mismo tiempo entendemos que está relacionado con el tipo de suelo, está relacionado, digamos, a qué beneficiario, está relacionado quiénes son los que están detrás de esto, quiénes han recibido y quiénes serán los que seguir recibiendo. Y en ese sentido, no sé si Flavia tiene alguna opinión respecto a justamente la indicación, digamos, de decir en eficiencia hídrica de 200 hectáreas hacia arriba, que se someta a evaluación ambiental.
Yo no sé si eso tiene alguna opinión respecto a eso, que es una de las indicaciones, digamos, que ha puesto el Ejecutivo, en principio, al proyecto de eficiencia hídrica. Para nosotros era muy importante, y es importante, y ha sido complejo, porque aquí había una coordinación del Ejecutivo, pero hemos puesto algo que nunca se había logrado y que en definitiva creemos que es bien necesario, que es que exista evaluación ambiental frente a grandes proyectos agrícolas por un lado. No estamos hablando de los pequeños y probablemente ni siquiera medianos, pero queremos saber si es suficiente en el entendido de lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando con eficiencia hídrica es justamente el mejor uso de un elemento que es escaso, pero que al mismo tiempo no signifique que se siga aumentando, sino que digamos, la extensión del cultivo para seguir entonces usando más el recurso hídrico, sino que buscando eficiencia para que realmente podamos dar la respuesta que se necesita en términos de la seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo siendo eficiente con ese recurso escaso como es el agua. Y aquí es donde se empalma el tema con el trabajo en las laderas. ¿Por qué los otros países lo regulan? ¿Por qué, digamos, están específicamente preocupados de aquello? Porque se sabe las consecuencias que tiene, que ya la hemos visto, o sea, la erosión, la escorrentía, digamos, menor filtración, mayor desertificación, o sea, no es menor. Entonces, ¿qué tanto esto puede estar presente en nuestras instituciones que, como aquí decían algunos senadores, está como disperso, pero esto nos obliga en la mirada general? Entonces, yo quería plantear todo esto, no sé si tiene opinión, tanto el investigador Báez, sobre todo Flavia, que ha estado permanentemente trabajando estos temas, digamos, para que nos diga en su opinión, su criterio. Yo lo veo así, en términos más generales, la relación que tiene con eficiencia hídrica, con riego, y bueno, ya la ley de forestal ya existe, digamos, o sea, ya se aprobó. No sé si está levantando la mano para... Sí, senador Castro. Comentario. Referente a la seguridad alimentaria, como lo presentaba la señora de Terram, ahí hay un tema que hay que preguntarse si al país, a los gobiernos, mire, pongamos los últimos 50 años de gobierno que hemos tenido en el país, si al país le interesa el tema de la seguridad alimentaria. Si acaso al país le interesa resguardar los cultivos tradicionales o apoyar a la gente que tiene que ver con los cultivos tradicionales. Porque yo siento, conociendo un poco la parte agrícola, que los gobiernos no están muy interesados en que la agricultura tradicional campesina, la chiquitita, el tipo que siembra lentejas, siembra garbanzos, siembra porotos, le vaya bien. No le interesa mucho al gobierno que le vaya bien. Porque esa gente, ¿por qué no? La pregunta que hay que hacerse, ¿por qué esas personas no siembran porotos, no siembran garbanzos, no siembran lentejas, no siembran maíz muchas veces? Si somos grandes, hoy día somos importadores de cereales. Entonces, porque ese pequeño agricultor, al sembrar lentejas pierde dinero, al sembrar porotos pierde dinero, no rentabiliza. Porque no tiene, las ayudas que da INDAP son insuficientes, no son ayudas importantes. A diferencia de una plantación de frutales, donde plantar lo mismo que se ve mucho aquí en esta zona, las paltas. Obviamente que si un pequeño agricultor tiene 5 hectáreas, las siembra de palta y se asegura a que va a tener una mejor rentabilidad. Y aparte de eso, tiene formas de exportar, interés internacional en comprar el producto, va a presentar seguramente un proyecto a una institución del Estado para tomar un beneficio y va a ser más interesante. Son plantaciones que son de más largo plazo, entonces tiene una serie de beneficios. Y lo mismo pasó con el tema forestal, que el tipo, en vez de sembrar garbanzos o sembrar lentejas, ¿no?, algún secano costero, hoy día, no sé, plantó no sé, pinos, eucaliptos, subsidiado por el Estado, y se quedó tranquilito esperando que crecieran y a lo mejor rentabilizó mucho más. Por eso la pregunta que hay que hacerse cuando uno habla de seguridad alimentaria, que debería ser lo que hoy día debería tenernos como país muy interesados en autoabastecernos de todo lo que signifiquen legumbres y granos para poder alimentar los animales y tener las proteínas necesarias, ver cómo el Estado se tiene que reconvertir
y en valorar el trabajo de esos pequeños agricultores. Y sería muy importante, hago este comentario para ver qué pasa con otros países. Eso la biblioteca nos puede ayudar mucho, y sería bueno de pedirle un informe a la biblioteca. ¿Qué pasa con otros países? ¿Qué pasa con los países de Europa? ¿Ayudan a sus agricultores a poder tener seguridad en cereales? ¿Tienen beneficios adicionales? Por ejemplo, una persona que siembra a lo mejor lentejas, por decir algo, en España, ¿el Estado le da algún pequeño incentivo económico por tener una cantidad de producción de lentejas dentro de una cantidad de hectáreas? ¿Qué pasa en Estados Unidos, en Canadá? ¿Qué pasa en Australia? ¿Qué pasa con los demás países? La agricultura esta tradicional que uno busca para tener seguridad alimentaria, ¿tiene beneficios? Argentina, por ejemplo, que es un gran productor de grano por los tipos de terreno que tiene, porque también hay que entender que para ser competitivo, un país como Chile no puede competir con países como Argentina en todo lo que es cereales, porque tienen climas diferentes, formas de riego diferentes, fertilizaciones diferentes, tierras que seguramente son de muy buena calidad, las tierras nuestras en sectores secanos no son de buena calidad, por lo tanto la producción es muy baja. ¿Qué pasa con eso? Si están esos incentivos, a lo mejor la biblioteca nos puede ayudar, porque a lo mejor el camino nos ayudaría muchísimo de que los agricultores, si tienen un beneficio, un subsidio, por decir algo, por la cantidad de producción que sacan por su hectárea de lentejas, de garbanzo, de poroto, lo más probable que tengamos mucho más interés en que los agricultores se inclinen por sembrar y producir en nuestro país y no tener que estar hablando de exportaciones. Y siguiendo, Presidenta, la misma lógica de lo que estamos viendo nosotros en este proyecto de seguridad alimentaria, que lo estamos viendo también, donde la descoordinación del transporte, del SAC, de las aduanas, de los barcos, han encarecido brutalmente el valor de los granos en nuestro país. Y eso es un tema por ineficiencia del Estado. Entonces, por un lado, la gente, el público, está pagando la ineficiencia del Estado con un sobreprecio, producto de no tener eficiencia en las importaciones, ¿cierto? Ese es un tema, y lo paga la gente. Y por otro lado, el Estado no apoya a los agricultores que podríamos tener mejor eficiencia productiva en nuestro país. Entonces, por eso tenemos que hacer un tremendo trabajo acá y ver qué es lo que se piensa como Estado, como gobierno, para cuidar nuestra propia agricultura y nuestra propia producción de cereales y legumbres que son necesarias para tener seguridad alimentaria. Bien. Yo le agradezco, señor Castro, voy a pedirle concretamente a Flavia que se pronuncie sobre los dos temas que para mi juicio están relacionados, digamos, que tiene que ver con la indicación que pretende el Ejecutivo en términos de eficiencia hídrica, en el sentido que someter a evaluación ambiental si son de 200 hectáreas para arriba, en fin, y en el caso de la ley de riego. Esta indicación que en teoría está presentando el gobierno, que yo creo que no se mete mucho en el tema que indicaba Flavia de la calidad de terreno, el tipo de terreno, etcétera, etcétera, y tampoco, digamos, no sé, me gustaría conocer su opinión, porque, bueno, como sabemos, venía la Cámara con eliminación de cultivos en laderas, y aquí se está abriendo el Ejecutivo a buscar como una suerte de camino, y me gustaría su opinión en concreto. Yo entiendo, pero eso ya es otro tema, que la biblioteca nos puede ayudar en eso, pero es otro tema que respecto a los apoyos a la agricultura, etcétera, etcétera, una cosa del riego, pero otra cosa sí de lo que estaba señalando el senador Castro, un tema que tiene sus complejidades por la OMC. O sea, los países europeos muchas veces han sido acusados de dumping en términos de la agricultura, así que no es tan sencillo, pero no quiero desviarme porque ese es otro tema. Flavia, le ofrezco la palabra. Bueno, en primer término, nosotros creemos, y lo hemos dicho desde hace muchos años, que tanto las plantaciones forestales como los cultivos agrícolas deberían entrar a evaluación de impacto ambiental. Eso es así, digamos, hoy día, si bien la ley 19.300 establece ciertas condiciones para que las plantaciones forestales entren, en estricto rigor no entran porque no caen dentro de ese tipo de causalidad, y por lo tanto ni las plantaciones forestales ni los cultivos agrícolas son evaluados ambientalmente. Dicho eso,
es difícil determinar la superficie porque, como sabemos, Chile es un territorio bastante desigual. Entonces, tener 20 hectáreas arables o cultivables es distinto en la región de Coquimbo que en la región de Aysén. Es totalmente distinto, las superficies son distintas las que se pueden usar, y si a esto le cruzamos el escenario de cambio climático en el cual nos estamos desertificando y por lo tanto está previsto, digamos, que muchas de las plantaciones, sobre todo de uva, vinícolas que hoy día están, que ocurren en la zona central, van a ocurrir en el sur de Chile, establecer un límite de 200 hectáreas puede reflejar una media, pero no sé si es correcto esa media nacional, o más bien habría que asociarla al tipo de suelo, al tipo de cultivo, que es un poco más compleja la discusión desde nuestro punto de vista en ese sentido. Y en relación al segundo punto, digamos, de plantaciones en ladera, evidentemente nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros trabajamos fuertemente en la Cámara de Diputados, hicimos un análisis de la ley de riego, de los subsidios que se habían entregado, a quienes se habían entregado, y creemos que hoy día es muy complejo, sin tener una regulación específica, establecer una suerte de permiso para que hayan cultivos en ladera. Ya lo expuse yo, pero en el sentido de que estamos en un escenario de cambio climático. Lo que ocurre en las laderas generalmente son plantaciones de frutales que son intensivas en el uso de agua o intensivas en el uso de energía, porque hay que subirlas, generan erosión y por lo tanto y hay pérdida de bosque nativo o de formaciones xerofíticas asociadas. Entonces, en ese sentido creemos que no es lo adecuado. No tenemos una ley que prevenga esto que yo les decía de los incendios forestales intencionales y el cambio de uso de suelo, y después se aplica para plantaciones, digamos, frutales. Entonces, creemos que no es el momento. Tal vez sí hay que estudiarlo y mirar cómo esto, con regulaciones complementarias, en algún momento se podrá autorizar, pero creemos que este no es el momento para autorizar el cultivo de plantaciones en ladera, claramente no. Y finalmente, yo creo, quiero referirme a lo que decía el senador Castro, y yo creo que él tiene toda la razón en el sentido de que el Estado debe reorientar sus recursos. O sea, hoy día en escenario de cambio climático, autoabastecernos de ciertas hortalizas, leguminosas, cereales, es fundamental. Y basta recordar lo que pasó, digamos, en la pandemia cuando hubo quiebre stock de porotos. O sea, no habían porotos para entregar en las canastas a las familias con mayores necesidades, porque nosotros no producimos todos los porotos que comemos, los importamos. Y como sabemos, escenarios como el del COVID, que afortunadamente está terminando, pero nada nos dice que no tengamos otra pandemia, o que producto del propio cambio climático se altere todo lo que es el transporte marítimo o aéreo de productos, y por lo tanto, en ese sentido hay un tema de seguridad nacional que tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria, que el gobierno y el Estado en general deberían reorientar en la producción, por lo menos de algunos productos agrícolas. Eso. Gracias. Solamente Gracias. complementar que nosotros recibimos a la Fundación Chile la semana pasada, creo que fue, y ellos nos decían, por ejemplo, solo el 7,6% de los suelos de Chile tienen superficies, estamos hablando de superficie arable de más de 100 hectáreas. Por eso yo decía que al hablar de 200 hectáreas está dejando prácticamente nada. Entonces, ese es un tema que queda pendiente en las indicaciones y que yo creo que va a haber que entrar con más detalle, porque no, yo creo que no está bien orientado de acuerdo a las cifras que tenemos. En fin, bueno, agradecemos tanto a Flavia como, por supuesto, al investigador de la biblioteca. Quizás también pueda él buscar la investigación, solicitarle a la biblioteca un poco más sobre las políticas europeas, sobre todo la Unión Europea ha sido, quizás sí, le doy la palabra, por supuesto, a don Eduardo. Respecto a eso, en la Unión Europea existe la política agrícola común. Ajá.
Y esta política agrícola común, digamos que en definitiva corre para los 30 y tantos países de la Unión Europea, incluye actualmente, ¿no es cierto?, buenas prácticas de uso de suelo. Y en algunos países que han sido un poco más receptivos de esta política, ¿no es cierto?, en temas edáficos de suelo, como España, por ejemplo, tiene cartas técnicas sobre uso racional de suelos, donde se definen las buenas prácticas de uso de suelo. Y es más, tiene incorporado que dentro de estas cartas o estas buenas prácticas están supeditadas a los incentivos. O sea, en otras palabras, se entregan los incentivos siempre y cuando se cumpla con lo que dice la carta respecto a suelo. Entonces, la verdad es que acá no hay que inventar la rueda, digamos. O sea, en definitiva, esto ya existe. En China, de hecho, todo lo que son los subsidios del Estado, los subsidios, digamos así, y todas las ayudas que vienen del gobierno, también, ¿no es cierto?, apuntan a los temas de protección y conservación de suelo en sistemas productivos. Es decir, se protegen los suelos, ¿no es cierto?, bajo la supervisión del Estado y específicamente los gobiernos locales que hacen, ¿no es cierto?, que velan porque esto se aplique de manera correcta. Entonces, la verdad es que recursos públicos, ¿no es cierto?, en esta materia no es una novedad. Y supeditar esto a recibir estos beneficios tampoco es una novedad. O sea, para entender, la verdad, no le entendí. A ver, cuando se cuida el suelo, a ver, apuntamos lo siguiente. A ver, si en España, en algún sector de España o en alguna provincia de España dicen, a ver, este es un suelo apropiado para sembrar porotos. O sea, esa carta dice, este terreno es para sembrar porotos. ¿Y tiene incentivos si siembra porotos? ¿Es así lo quiero entender o no es así? Las cartas de producción generalmente apuntan a tipos genéricos de cultivo, llámese cultivo, vegetación arbórea, vegetación más arbustiva, como en el caso de las hortalizas, donde en definitiva existen prácticas de manejo de suelo que son particulares y específicas para ese tipo de sistema productivo, las cuales, ¿no es cierto?, están citadas, ¿no es cierto?, en estas cartas y se deben cumplir. Si se cumple, ese agricultor o ese empresario agrícola incluso puede optar, ¿no es cierto?, a beneficios públicos, siempre y cuando se cumpla lo que dice la carta desde el punto de vista técnico de lo que es el manejo de los suelos. Bueno, para seguir con la misma línea, lo que pasa aquí en Chile es al revés, porque en el fondo si yo tengo 10 hectáreas de terreno, que pueden ser, mire, puede ser del mejor terreno, puede ser del peor terreno, me da lo mismo, y yo digo, a ver, si yo voy a sembrar aquí en mi terreno garbanzos, y yo digo, mi terreno me va a producir, no sé, $1 millón por los garbanzos. Y si yo le coloco, a lo mejor, arándanos, ¿cierto? Voy a perder el mismo año agrícola, el mismo trabajo, y a lo mejor voy a recibir 50 millones. Entonces el agricultor, él toma la decisión de plantar arándanos y no garbanzos. ¿Por qué? Porque a él le rentabiliza. Aquí en Chile él toma la decisión. El Estado no le dice lo que tiene que sembrar o plantar. Y él también toma el riesgo, porque es el riesgo que los arándanos tengan mal precio y pierde, llegan las heladas, pierde el agricultor. O sea, tampoco tiene bueno, pueden haber unos subsidios, algunos seguros que se están aplicando hoy día por muchas cosas que han pasado, por el tema del cambio climático. Pero lo que yo creo que debe suceder aquí, que debe haber un cierto incentivo para que las personas tengan que tener la opción más segura de sembrar productos que sean para el consumo, como lo que son los cereales, los granos, que son tan importantes para las legumbres, que son tan importantes para la seguridad alimentaria, que es un tema que yo creo que día a día se nos va a ir colocando más difícil. Eso. Mira, yo sugiero igual solicitarle a la biblioteca que nos mande un estudio un poco más en profundidad de lo que estamos conversando, digamos, qué políticas hay respecto a la Unión Europea, ¿no? A tomar ese referente es bien importante respecto al tema de los suelos y los incentivos, la asociación que existe y la forma en que está arreglado, digamos, el tipo de suelo, porque, ojo, porque ya lo mencionó Flavia Verona, que es lo que tenemos que ver también con la Comisión Nacional de Riego, qué tipo de suelo se considera apto para la agricultura, cuál no, y a cuál entonces estamos entregando el tipo de bonificación que estamos haciendo. Entonces eso es bien importante tener más antecedentes. Dicho todo aquello,
Bueno, yo creo que ha sido bien relevante, ojo, porque aquí hay una opinión clara en este caso de Terram, de decir no debiera cultivarse en laderas. Y esto no ha sido abordado exactamente así. La Cámara de Diputados sí lo presentó, pero aquí estamos viendo una indicación que es diferente. Y eso lo vamos a ver en el momento que se siga discutiendo la Comisión Nacional de Riego. Y por otro lado, ya le expliqué que esto está también relacionado con eficiencia hídrica, por las consecuencias, la derivada de lo que tiene. Así que yo por este lado agradezco mucho la presentación tanto de don Eduardo Báez como de Flavia Lerona de Terram. Yo creo que ha sido bien importante y bien útil. Y agradeciéndole aquello, le voy a pedir a los senadores que se queden un minuto más. Terminamos la grabación, si es posible, para poder plantear un tema de carácter más bien interno. Muchas gracias.